presenta, porque las noticias no se detienen. Sucesos, toda la información del fin de semana. Sucesos, donde surgen las noticias. Información fresca, confiable, fidedigna y real. Escúchala aquí con Marvin González y Juan Carlos Vilchis Genovés. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Juan Carlos Vilchis Genovés los saluda fraternalmente. Nos da mucho gusto estar con ustedes. En los controles técnicos tenemos a Hilda G. Gracias a nuestros amigos transportistas por sintonizar Sucesos, donde surgen las noticias. Y estamos saludando allá al taxista Mario Pérez Sánchez, a todos nuestros amigos taxistas, colectiveros y del transporte de autobuses que pasan por aquí. Nos saludan. Tenemos las noticias principales con Pepe Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido público. Gracias por sintonizarnos desde la 94.7 FM. Su amigo Pepe Marín los saluda llevándole las noticias a usted y a toda la geografía chiapaneca a nombre del Grupo ROCAF. Saludos a esa familia bonita. Arrancamos con graves cultivos alternativos para el campo chiapaneco. Buscan la dirigencia del PAN, Fabiola Rizzi, Janet Obando. Continúa protocolo contra el Zika. La SEP auditará gastos de viajes de más. El gobernador constitucional del estado, el Centro Ecoturista Zorrilla. No hay registro de desvío de recursos en la Secretaría del Trabajo. Y comenzamos con mi compadre Vilchis. Juan Carlos Vilchis Genovés, estamos aquí y Pepe Marín para llevarles las noticias en ausencia de Marvin González. Estamos con que estrategias para prevenir el SIDA en recién nacidos. Varones reportan más abuso sexual. Lo más destacado de la semana: celebran el Día Internacional de la Lengua Materna. Diputados federales se olvidan del campo, para variar un poco. Habrá simulacro de sismo este 18 de marzo. Generar la cultura del traspatio por escasez. Proyectos de UMAS. Se gradúan nuevos especialistas. Fortalece la UNICACH infraestructura deportiva. Rehabilitan el sistema de agua en Villa de Acala, no como en Tuxtla. Respecto a espacios, piden respeto a espacios. Prevención de enfermedades como el SIDA, entre otras enfermedades. También tendremos las noticias. Recientes hechos violentos preocupan al Cocoparsi. Conmemora Ejército Mexicano 103 años de labor patriótico. Certeza jurídica en familias de la región. Confirman 5 muertes por influenza en centro del país. Bueno, aquí nos concretamos más a las noticias de Chiapas, pero les daremos así unos pormenores muy breves acerca de esto. Protestan contra el director de la escuela primaria allá en Huehuetán. Cafetaleros vence 1-0 a Lobos WAP. Y por otro lado tenemos el magistrado presidente Rutilio Escandón. Está invitando Primera Semana Nacional de Salud en Chiapas. Entrega DIF Cacahuatán, tarjetas INAPAN. Atractivo turístico Cocodrilario de Tapachula. Y también noticias importantes de la nota roja, lo que sucede. Soy Juan Carlos Vilchis Genovés. Buenos días. Bueno, pues arrancamos. El gobernador constitucional del estado: se generarán el 100% de la autosuficiencia energética en Madresal. Bien, vamos a seguir enseguida con la noticia de Madresal de mi compadre Pepe Marín. Tenemos en la línea a Topollillo Chiapaneco. Buenos días. Bien, adelante, Pepe. Bueno, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social a nivel comunitario, regional y estatal, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el proyecto Centro Ecoturístico Energía Cero, que busca generar el 100% de la autosuficiencia y energética en el
en el Madresal, el Aguacero y el Arco Tate, ubicado en el municipio de Tonalá, Ocosocuautla, San Cristóbal de las Casas, respectivamente. Ante el director del Instituto de Energía Renovable, Luis Enrique Aguilar Márquez, y el titular de la Secretaría de Turismo, Mario Ubense Rojas, legisladores, rectores, universitarios y estudiantes, y luego de entregar los proyectos y representantes de los tres centros ecoturísticos, Velasco Cuello resaltó que con estas acciones innovadoras, Chiapas se pone a la vanguardia en materia de turismo alternativo y responsabilidad en las seguridad ambiental en el estado de Chiapas. Tenemos a Topollillo Chiapaneco, ahora sí, buenos días. Hola, muy buenos días, queridos amiguitos. Felicidades a todos mis amiguitos cumpleañeros, y recordamos a los enfermitos tomar sus medicamentos, abrigarse muy bien con estas cuestiones de los fríos, ya que se pone uno malito de la garganta y toda esa cuestión. Hoy recordamos dos fechas muy importantes. Una es la creación de Cruz Roja en México, la Cruz Roja Mexicana. Un 21 de febrero lo implementaron. Es importante porque ayuda pues en las cuestiones de accidentes y todas esas que necesita o requiere la ciudadanía. Recordamos el 21 de febrero, que es el aniversario de Cruz Roja Mexicana, y la otra, el Día de la Lengua Internacional de la Lengua Materna. Es decir, aquí en México se cuenta con 62 lenguas maternas, y aquí en 65, perdón, y 12, aquí en Chiapas 12 lenguas maternas. ¿Por qué se le llama lenguas maternas? Porque en nuestros antepasados, cuando eran nómadas, cuando andaban de lugar en lugar los cazadores, se iban todos los hombres, aún pequeños y grandes se iban, y quedaban las mujeres en la aldea, en el lugar donde se asentaban, y las mamás, las mujeres son las que hablaban por medio de señas, de ahí guturalmente, de ahí fueron implantando la forma de hablar, y por eso se le denomina lengua materna, que nace de las madres, el sistema de hablar. Y recordamos que son 12 aquí en nuestro estado de Chiapas. Felicidades, queridos amiguitos. Nos escuchamos Dios mediante la próxima semana aquí en el 94.7 de la nueva FM, en Sucesos, donde surgen las noticias. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguito. Gracias por la información de Gillo Chiapaneco. Se busca tener un diagnóstico rápido que acelere el acceso de la mujer embarazada al tratamiento antirretroviral. Se puso en marcha la estrategia de diagnóstico rápido del SIDA para mejorar la vinculación de las mujeres embarazadas a la atención integral, siendo Chiapas la primera entidad en implementar este proceso, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, CENSIDA. Inició la operación de este proyecto, que contará con equipo de vanguardia para la confirmación de la presencia del VIH en menos de 30 minutos. El coordinador del programa de SIDA e infecciones de transmisión sexual, Alejandro Rivera, subrayó la importancia de implementar esta estrategia, toda vez que al tener un diagnóstico rápido se acelera el acceso de la mujer embarazada al tratamiento antirretroviral, además de asegurar el monitoreo y seguimiento en la atención. El agave, cultivo alternativo para el campo de Chiapas. Ya las tierras están cansadas, dicen muchos que trabajaban en la siembra del maíz, frijol, han migrado por los altos costos de insumos y paquetes tecnológicos. Cada vez más el cultivo de agave se convierte en una alternativa para muchos productores chiapanecos. Actualmente existe un proyecto para que las 300 hectáreas cultivables se pase a casi 1000 hectáreas, sostuvo Deiser Marroquín Pérez, representante estatal de organizaciones
agave de México. En entrevista, el representante de los productores mencionó que en la entidad existen 75 propietarios de terrenos dedicados a la producción de esta planta, la cual por su rehabilitación y bajo costo de producción se ha llamado la atención a otros productores. Marroquín Pérez afirmó que muchos productores que se dedicaban a esta siembra de maíz, frijol, han migrado a esta forma de producción, pues los altos costos de los insumos y paquetes tecnológicos para ellos se hizo voltear hacia esa alternativa con los buenos resultados en esta producción. Para este año se presenta cultivar 2.500 plantas por hectárea para obtener la primera cosecha a los 4 años. Así afirmaron los del campo chiapaneco. Continuamos con las noticias. En el Club Orcas de Chiapas, 6 horas nadando en relevos. La participación será en 3 categorías en ambas ramas. Club Orcas de Chiapas llevará a cabo hoy precisamente el 8º evento denominado 6 horas nadando, evento que se encuentra dentro del calendario de actividades de la Asociación de Natación del Estado, donde Orcas lo organiza dentro de sus instalaciones y que tiene como objetivo que los nadadores aprovechen este evento como parte de su preparación competitiva, tanto en alberca como en el evento próximo que será el 10º maratón de aguas abiertas 100% cañón en el cañón del Sumidero. El evento de 6 horas nadando consiste en participar en relevos, los cuales estarán formados por 6 nadadores, ya sea del mismo sexo o mixtos. Cada nadador nadará 30 minutos sin parar hasta que el relevo cumpla las 6 horas de nado continuo. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Donar tu sangre puede salvar más de una vida, así se dice a la fecha. En Chiapas es muy bajo el porcentaje de la donación altruistas en los bancos de sangre del Seguro Social. Un donador altruista de sangre es una persona que proporciona su sangre o sus componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, si la intención de beneficiar a alguien en particular sin esperar gratificación o cambio y sin una solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos de pacientes. Abraham Cuauhtémoc Gómez Choel, jefe de laboratorio de análisis clínicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Chiapas, sostuvo que a la fecha es muy bajo el porcentaje de la donación altruista en los bancos de sangre que existen en el Seguro Social, así como en otros bancos de sangre del sector salud. Hizo un llamado a las personas de buena voluntad a actuar con conciencia y donar sangre para que salvemos otras vidas. Bueno, pero hablando de esto de donaciones de sangre en el banco de sangre, tenemos conocimiento que si usted le donan una parte de sangre o la solicitada, tiene que hacerlo 3 veces, o sea que tiene que pagarlo con 3 veces de lo que usted le dan. Bueno, yo creo que tampoco eso está correcto, porque si se cuesta muchísimo conseguir 1 litro de sangre, vamos a hablar de litros, ¿sí? No tengo las medidas exactas, pero por ejemplo, usted le donan 1 litro y usted tiene que pagarlo con 3 litros, dejando su credencial de lector prensada ahí hasta que done los 3 litros. Bueno, yo creo que ahí en el banco de sangre debían de tomar otras medidas necesarias para que sea consciente, ¿no? Pues si usted me vende 1 litro, pues yo le vendo, yo le pago el litro o le consigo 1, ¿verdad? Donemos 1, nos alivianan 1 y damos 1, ¿no? Pero tanto, eso es lo que se queja la gente, de que ahorita choferes, taxistas y todo, ahí están en la puerta del banco de sangre vendiendo su sangre. Imagínese usted, es algo que no está correcto, la verdad, porque pues ya de negocio lo están haciendo estas cosas. Vamos a corte, Ilita.
Hay más noticias en Sucesos después del corte. Escuchas la nueva FM. Chiapas es antiguo, bello, colonial, indígena, colorido, enigmático. El auténtico reino de las tres culturas se escucha en esta frecuencia. Así que hablemos de turismo, estadísticas, datos, proyectos, análisis, opiniones, todo lo referente al turismo en Chiapas. Hablemos de turismo con Mauricio Penagos, todos los lunes, 6 de la tarde, por el 94.7 FM. Juan Carlos Vilchis Genovés lo invita a escucharlo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en el programa Al Son de México, donde escuchará canciones y melodías con la antología del folclore mexicano y la historia detrás de cada tema. Además, entrevistas, reportajes y sucesos socioculturales de relevancia nacional. Recuerde, Al Son de México, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo por la nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Continuamos con Sucesos, donde surgen las noticias. Claro que sí, estamos con las noticias de Sucesos, donde surgen las noticias. ¿Para qué esperar más tarde? Si con nosotros se entera desde las 7, los 365 días, está usted bien informado a través de la nueva FM 94.7. Según declaraciones de Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, asociación civil, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil registrados han ocurrido a niños varones y no a niñas, una cifra que se observa en la fundación que preside en el estado y en el resto de las entidades federativas a nivel nacional. Mucho de esta violencia es protagonizada por miembros de la familia u otras personas que residen o visitan el hogar familiar, personas en las que normalmente confían los niños y niñas y que a menudo son responsables de su cuidado. Existe una mayor proporción de niños que reconocieron el abuso por parte de algún miembro de su familia que de niñas. Los más pequeños, de 6 a 9 años, el 13.1% de niños declararon haber sido tocados, entre comillas, por algún familiar, mientras que 9.4% fueron niñas. De las niñas de 10 a 12 años, 6.2% han sido víctimas de algún abuso, así como 9% de los niños. De las adolescentes de 13 a 15 años, 4.6 mujeres declararon haber sido tocadas por algún familiar, así como 6.1 de hombres. Por entidad federativa se tienen registros que en Oaxaca un 12.2%, en Guerrero un 13%, en Michoacán un 13.7% y en Chiapas un 13.8% de niñas en edades de 6 a 9 años han sido tocadas por sus familiares y que piden que no lo cuenten, es decir, los mayores, los tocadores, entre comillas, les dicen a las niñas o niños que no lo cuenten. Bueno, pues el titular de la Secretaría del Trabajo como que no muy le pareció que lo cuestionaran al respecto de los 100 millones de pesos que según la Secretaría ahí hacen falta, ¿verdad? Señaló que no tiene ningún conocimiento de supuesto faltante de 100 millones de pesos, mismos que serían destinados para programas de jóvenes. Zorrilla no muy le pareció, parece, dice el secretario estatal del Trabajo, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, al ser cuestionado sobre un supuesto faltante de 100 millones de pesos durante el tiempo que obtuvo el mismo cargo. Manuel Sobrino Durán aseguró que no ha recibido ninguna información por parte de la Auditoría Superior de la Federación ASF.
señaló que no tiene ningún comunicado oficial y mucho menos conocimiento de ese faltante. Mismo que comentaba sería destinado a programas de jóvenes emprendedores de la Secretaría. Oficialmente yo no tengo ningún comunicado y ningún conocimiento, dijo Zorrilla. Esa materia de los que tengo conocimiento es que el periodo en el que estuvo Manuel Sobrino se implementaron una serie de programas y acciones. En otras cuestiones destacó que Chiapas se ubica entre los lugares 18 y 20 en cuanto a la entrega de resultados a la Secretaría del Trabajo Federal. Por eso hizo el compromiso con el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, para poner el estado dentro de los 10 primeros lugares. Bueno, pues esperemos que no quedemos en el 10, que quedemos en el 99, porque yo creo que con estos funcionarios no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Porque pues la verdad, están saliendo muchos trapitos al sol y bueno, hasta se enojan cuando les pregunta uno, pero pues así están las cosas en Chiapas. Continuamos con las noticias. La verdad, así es. Y por el aspecto que decía Topollillo Chiapaneco, este tema estará abierto al público por espacio de 3 meses en el marco del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna del Museo Regional de Chiapas. Es la sede de una serie de actividades que dio inicio el pasado viernes 19 con la inauguración de la exposición temporal La Cultura del Barro y 2 conferencias magistrales que concluyen hoy precisamente a las 12 del día con una muestra de gastronomía zoque. Estuvieron presentes para inaugurar la serie de eventos conmemorativos del Día Internacional de la Lengua Materna Fanny López, directora del Museo Regional de Chiapas, Jorge Alejandro Mechchung, coordinador de la licenciatura en enfoque turístico, Sofía Pinsemin de Liberos, coordinadora de la licenciatura en arqueología, Roberto Domínguez, rector de la UNICACH, y Ernesto Velázquez, secretario académico. La Cultura del Barro, en el marco de la celebración, se inauguró en la sala de exposiciones temporales la colección La Cultura del Barro, la cual recopila artefactos de barro procedentes de las diversas culturas que ocuparon Chiapas. La intención es no solo mostrar dichos objetos y su procedencia, sino también dar a conocer los distintos usos que les daban los antiguos pobladores de esta región de Mesoamérica. En el acto también estuvo presente el doctor Rodolfo Calvo Fonseca, a quien saludamos fraternalmente. Hay poca cultura para el manejo de las pilas acá en Chiapas y en muchas partes de la República. Al contener sustancias altamente tóxicas para el ambiente, los usuarios deben buscar un lugar seguro para desecharlo. Así comentan las personas encargadas. Chiapas, aún existe poca cultura sobre un buen manejo de las pilas usadas, la falta de un programa permanente de difusión que oriente a los ciudadanos cómo hacerles para depositarlos en un lugar especial, hace que muchos de estos dispositivos terminen junto con una basura doméstica en los basureros municipales a cielo abierto. Esto es un peligro. Esta situación lamentablemente genera una fuente de contaminación tanto en el aire como en el suelo, pues al contener sustancias altamente tóxicos, sus exhibiados se filtran a los mantos freáticos. Por eso los usuarios deben buscar un lugar seguro para deshacerlos cuando estas han llegado a su vida límite. En Tuxtla existen muchos pocos centros de acopio para todo este tipo de pilas algunos materiales tóxicos deben de tener más cuidado, ya que tiene mucha durabilidad para que se deshagan totalmente estos conceptos de pilas
Duracell, de diferentes marcas, ¿verdad? Son factores que ponen en riesgo la salud y la vida de los chiapanecos. Pero te diré, Pepe, que en este contexto pues falta información, que la Semarnat, por ejemplo, y otras instancias gubernamentales den a conocer los centros de acopios para recolectar las pilas. En lo personal yo tengo como 3 kilos de pilas durante muchos meses o años tal vez, de las que ya no sirven. Yo como buen ciudadano, como buen ecologista, y no soy del verde, pero pues estoy, porque eso es demagogia, ¿no? Lo del verde es de pura demagogia. Entonces yo estoy esperando, pero no, me habían dicho que acá en conocido centro comercial de la zona poniente, había un centro de acopio, pero pues lo he buscado y no lo he encontrado. Ahí están las pilas. La verdad es de que le han puesto muy poca atención las autoridades correspondientes, o los encomendados, por ejemplo Semarnat, ¿no? Que es parte de su trabajo cuidar el medio ambiente. Pero no cumplen. Exactamente. Bueno, pues yo me estaba dando cuenta de que si vamos por esa frase, ahora la tecnología, imagínate, se les hace fácil mucha gente, ¿verdad? Tirar una pila en la calle. Esa batería o esa pila lo pasa a destruir el vehículo y ahí se queda y tiene años. Décadas para que se vaya se desintegre. Entonces, y lo peor es que está contaminando no solamente a Tuxtla, sino a todo el planeta. No, claro. Entonces yo creo que ahí Semarnat debe tomar en cuenta la situación y el daño que está ocasionando estos enseres, bueno, pues que todavía la están usando, ¿verdad? Aparte que la tecnología está avanzada, pues algunos tienen su foquito, su grabadora y cualquier cosa, pero lo están utilizando. Bueno, lo que es cierto es que todos utilizamos baterías o pilas, ¿verdad? Para la lámpara de emergencia, para el radio, para escuchar la nueva FM 94.7, etcétera, ¿verdad? Hay muchos para el reloj de pared. Exactamente. Entonces, son muchos usos que se le dan a las baterías y pilas, pero realmente necesitamos la ciudadanía. En lo personal, yo estoy informado, no sé si tú sabes de algún centro de acopio. No, en ningún momento, pues ahí dicen pues que se tiene, por eso me interesó esa nota para sacarlo, porque es necesario que las autoridades ya tomen caso en el asunto, porque es algo muy muy peligroso esto. Y concretamente, pues, como decía el Partido Verde Ecologista, nada más lo tiene de nombre, ¿no? Lo enarbola desde hace ya varios lustros, con aquel Torres, que me recuerdo, el fundador del Partido Verde vino acá. En ese entonces me informó mi amigo José Javier Zapata Cruz, y en realidad fui el único que llegué a entrevistar a este señor Torres, ¿no? El padre del niño verde, que venía, es un señor, no sé si vivirá todavía. Era un señor güero, de ojos azules. No recuerdo su nombre. El primero de apellido Torres, hermano de las farmacias, conocida cadena de farmacias a nivel nacional. Pero en fin, vamos a corte, Illita. Hacemos una pausa en las noticias. Escuchas Sucesos. Son las 7:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. En México, la violencia, la pobreza y la exclusión y los usos y costumbres que afectan negativamente a las comunidades indígenas impiden una verdadera igualdad de género en el país. Sin embargo, Chiapas ha tenido la obligación de poner el ejemplo y avanzar con mayor velocidad en la búsqueda de la igualdad y equidad de género entre la sociedad chiapaneca.
Esta administración cuenta con la voluntad y un marco jurídico que permite hacerlo. Alcanzar un Estado con mayor equilibrio e igualdad incluye a todas las comunidades indígenas. Chiapas mantiene su compromiso de inclusión, pues es parte de una política establecida desde el inicio del gobierno de Velasco Puente. Y parte de alguna de las acciones para lograr esto es la puesta en escena del Vuelo de las Mariposas, obra de teatro interpretada en español, tzotzil y celtal, en la que su contenido promueve la equidad de género entre los estudiantes de nivel primaria. Hasta el momento ha sido presentada en 5 municipios del estado y contando con la asistencia de 1.195 estudiantes. Abrir la posibilidad de lograr un cambio cultural hacia la no violencia escolar y de género que garantice el ejercicio de respeto a los derechos humanos. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Jairo Campo, clavadista mexicano. Toda la gente que estamos aquí es porque tenemos un objetivo y la mente clara de querer hacer algo por México. Lo que importa es lo que está en tu cabeza, lo que piensas de ti y la confianza que tienes en ti mismo. México es mi razón de ser. Cada quien escribe su propia historia, cada quien está aquí para vivir lo que realmente quiere. Antes de ser todo, soy mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. Se le cayó su credencial para votar a ese señor. ¡Uy, está vencida! ¿En serio? ¡Claro! Las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas. La mía no tiene números. Entonces checa su vigencia enfrente. Ah, oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor, hey señor, su credencial! En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto Nacional Electoral, INE. El deporte nacional por excelencia está en la Nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la Nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, todos de papel volando, negrita de mis pesares. Me queda claro, su programa ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la Nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Seguimos con las noticias en Sucesos. Gracias, Hildita, en los controles técnicos, esta bella dama que nos apoya en los controles. Con respecto a lo que decía Topollillo Chiapaneco, agregamos que la migración de indígenas a las ciudades provoca que pierdan la práctica del habla de la lengua materna. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 1999, proclamó que cada 21 de febrero se celebrara el Día Internacional de la Lengua Materna para promover a través de ello el multilingüismo y la diversidad cultural. En México se reconoce mediante el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una nación pluricultural que se sustenta en la diversidad de sus pueblos indígenas. Además garantiza el derecho a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Chiapas cuenta con una diversidad importante en cuanto a variantes y hablantes de lenguas maternas indígenas, ya que son 12 los idiomas originarios reconocidos, que son lacandón, tzotzil, mame, chuc, tojolabal, zoque, tzetzal, chol, poptijacalteco, cachitel, cagnoval y mochó. Actualmente el tzotzil y el celtal son las lenguas maternas indígenas que más fortalecimiento han tenido
con más de 400,000 hablantes, por lo tanto siguen vigentes en Chiapas. Comunidades de Chiapas también la Chol con cerca de 300,000, seguida por la Tojolabal y la Zoque, con la cual ha venido decayendo en su número. En contraparte, según la CDI, hay lenguas como el mochó, que solo se habla en una comunidad, que es Motocintla, y por ello el riesgo de que desaparezca, pues es constante para que desaparezca esta lengua, el mochó, aunque pues ese nombre, como no lo había escuchado mi amigo y compadre Pepe Marín, pues le da risa, ¿verdad? Pero así es, el mochó. El mochó, así es, efectivamente. La migración de indígenas a las ciudades, abandonando por completo sus comunidades rurales, provoca que pierdan la práctica del habla de la lengua materna. Además, la CDI considera que la discriminación es lo que ha propiciado que las lenguas maternas no se reproduzcan más que en su lugar de origen. Y ahí tenemos también el Zoque, también que, pues nada más recordemos que el profesor José Braulio Sánchez Constantino, el que era dueño de conocida papelería aquí en el lado sur oriente de la capital, él elaboró un diccionario de la lengua Zoque. El profesor también Porfirio Cundapí Estrada, con 50 años de servicios en la educación, él elaboró también un libro y un diccionario. Lamentablemente se está perdiendo esta lengua, como el mochó, que ya está por desaparecer. Seguimos con más información. Bueno, pues se anuncian relaciones desde un simulacro estatal este 2006. Protección Civil alista plan operativo para activar las alarmas sísmicas para anunciar un hipotético sismo de magnitud 7.9 grados. Será el próximo 18 de marzo cuando de nueva cuenta en el estado de Chiapas las alarmas sísmicas se activen para anunciar un hipotético sismo con magnitud de 7.9. Las autoridades de Protección Civil alistan dicho plan operativo que se realizará por cuarto año consecutivo en todos los edificios públicos y privados. En el simulacro estatal se pretende que participe personal de las escuelas en todos los niveles, hospitales, dependencias estatales, federales, así como los miles de hogares chiapanecos. La intención, dijo el titular de esta dependencia, Luis Manuel García Moreno, es fomentar la cultura de la prevención y autoprotección. La ejecución de dichas actividades, dijo, podrá permitir evaluar y verificar la capacidad de respuestas de la población chiapaneca ante un caso de movimiento telúrico, de constantes actividad sísmica que caracteriza en nuestro estado de Chiapas. Continuamos. Diputados federales volvieron a hacer de las suyas con el recurso destinado para el campo. Aparte, pretenden dejar fuera de los programas a las organizaciones pequeñas y que no cuentan con registro nacional. Los representantes de las 30 organizaciones sociales campesinas que en las últimas horas se reunieron con representantes de Zagarpa en la entidad, lamentaron que los diputados federales se hayan hecho un traje a la medida y poner condiciones para repartir los recursos destinados al campo. Coincidieron en señalar este sábado, ayer, los representantes del campo, después de 3 horas de diálogo con los representantes del campo del Buró Federal. Por ejemplo, cada diputado federal se logró adjudicar 20 millones de pesos para cumplir con uno de sus compromisos en sus estados. Y eso que no es sueldo, no, es una módica, una pequeña dieta de 20 millones de pesos. Diputados de la CNC y de otras organizaciones, esto es lamentable porque las organizaciones pequeñas no les dan esa cabida económica a estas organizaciones. De aquí en adelante tengan que viajar hasta la ciudad para que puedan depositar cada uno de sus proyectos productivos. Hay una prórroga que se extiende hasta el 18 de marzo
del presente año. Sin embargo, nosotros, dijeron, las personas morales tenemos que viajar hasta la Ciudad de México para poder ingresar a ventanillas los proyectos de cada uno. Enfatizó, estamos cobijados por ninguna organización con presencia nacional. Nos han dejado a la deriva, destacó Armando Ruiz de la organización campesina Unoyosich. Lamentó que los representantes de estas organizaciones de aquí en adelante tengan que viajar hasta México. Hay una prórroga que se extiende hasta el 18 de marzo, dijeron a Sucesos. Bueno, pues es necesario garantizar estabilidad económica para los empresarios, así se dice. El salario mínimo no corresponde a la realidad mexicana. Zamora Rincón. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, David Zamora Rincón, comentó que el salario mínimo no corresponde a la realidad mexicana, en la que la paz y la estabilidad económica no imperan. Mencionó que si un empresario coloca el salario mínimo y lo declara como el pago base de trabajador, el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le manda un requerimiento donde lo comunica a no pagarle el salario mínimo, sino más de este salario. Él también empresario explicó que el 95% de las empresas a nivel nacional son micro y pequeñas, que tienen por lo general 5 empleados o menos. Entonces, si el empresario no tiene ventas, no va a poder pagar más salarios. En este sentido, señaló que se debe tomar en cuenta también que hay salarios mínimos profesionales, por ejemplo, lo que se le paga a los operadores, a los meseros, enfermeros, arquitectos, ingenieros, y que corresponda a la realidad económica de muchas empresas. Tomando en cuenta eso, agregó, mientras no exista las condiciones sociales y jurídicas para que las empresas se desarrollen, no va a poder pagar más salarios. Es una realidad que necesitamos paz y estabilidad para que el empresario genere los trabajos mejor pagados y remunerados. Es una realidad que necesitamos paz y estabilidad para que el empresario genere los trabajos mejor pagados, remunerados. Así lo rectificó este señor, el coordinador empresarial de Chiapas, David Zamora Rincón. Entonces necesitamos tener mejores salarios en nuestro estado de Chiapas, porque la verdad es un salario mendigo que tenemos acá, que no ajusta ni para agarrar 2 combis. Bueno, pero pues ni modos, así es la vida. Tenemos que ver de una o de otra manera, alegar nuestros derechos. Con profunda pena informa la familia Ruiz Genovés el deceso del ingeniero Ricardo Ruiz Genovés, que falleció anteayer y fue sepultado ayer en el camposanto privado de la zona oriente de esta capital. Descanse en paz el señor ingeniero Ricardo Ruiz Genovés. Vamos a corte, Hildita. Hay más noticias en Sucesos después del corte. Son las 7:45. Tu estación, la nueva FM. Tu frecuencia, 94.7. ¿Sabías que la posición 33 del Kama Sutra es la más difícil? Para vivir una sexualidad sana y plena, nada mejor que estar informado. Y en tus sexaciones tenemos respuestas a todas tus dudas. Soy Jesuita Velázquez Calderón y junto a un equipo de especialistas daremos respuesta a todas tus inquietudes. Escúchanos los viernes de 10 a 11 de la noche por la nueva FM 94.7. Juan Carlos Vilchis Genovés lo invita a escucharlo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en el programa Al Son de México, donde escuchará canciones y melodías con la antología del folclore mexicano y la historia detrás de cada tema. Además, entrevistas, reportajes y sucesos socioculturales de relevancia nacional. Recuerde, Al Son de México, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo por la nueva FM 94.7.
Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Continuamos con Sucesos, donde surgen las noticias. Bien, amigos, estamos en la nota roja. Los negocios en unas cantinas fueron cerradas por operar en la clandestinidad. Al menos 10 cantinas, 2 que operaban en forma irregular y 8 que no contaban con los documentos en regla, fueron clausuradas por autoridades estatales de salud y municipales en el municipio de Tapachula. En un operativo encabezado por agentes del Ministerio Público, supervisores de la Secretaría de Salud y policías municipales, se emprendieron acciones de verificación en los negocios con venta de bebidas alcohólicas. De esta manera, en la colonia La Joya y en Carmen Maravillas fueron clausurados los negocios que no tenían permisos de ninguna autoridad para funcionar. En tanto, otros 8 negocios identificados como Amigo Polo, Gallo de Oro, Ticatín, Esmeralda, La Dueña, Dorian, Grey, Dorangay, Hanji, Fendia y Dovers no contaban con la documentación en regla. Asalto en la Herradura. Una vez más, amantes de lo ajeno hicieron de las suyas al llevarse cuantiosa suma de dinero de un negocio de comidas. Fue en el fraccionamiento La Herradura de esta capital, en donde un negocio de comida fue visitado por amantes de lo ajeno, quienes se llevaron la cantidad de 1,000 pesos en efectivo por luego huir con rumbo desconocido. El robo ocurrió en el negocio de nombre Carnes Asadas de Coco, ubicado sobre el Boulevard de la Gloria, circuito Las Flores, sur del citado fraccionamiento. Fueron los propietarios quienes se percataron que dentro del lugar había cosas regadas, además que faltaba efectivos, situación por la cual de inmediato dieron aviso a los elementos de la policía municipal. Los ladrones, después de cometer el atraco, salieron por la puerta principal tomando rumbo desconocido. Ante tales hechos, los dueños del lugar exigen a las autoridades pongan un alto a la delincuencia, ya que consideran que se les esté saliendo del control. Bueno, pues en Tuxtla Gutiérrez desde hace yo he reportado muchos casos de estos de la nota roja, donde los ratas con 2 patas, como yo le digo, el mismo pueblo se está haciendo justicia. Como no vemos reacciones de las autoridades, dice la gente, el pueblo mismo lo cuenta, pues nosotros lo amarramos, lo exhibimos, lo amarramos de pies a manos y así lo mostramos ante el pueblo, la clase de ratas que tenemos aquí en Tuxtla. Y desde entonces ya están sucediendo muchos casos ya. Esperemos que tomen en cuenta estas reacciones que está tomando la ciudadanía por su cuenta, Cuidado, entonces debemos de ser más, responsables, dándonos la seguridad pública, que es un compromiso y obligación de Estado. Continuamos. El Ceferezo, allá en Tapachula, este centro de rehabilitación recibe presos de alta peligrosidad de El Bronco. Frontera porosa desestabiliza la paz y seguridad. El Comité de Consulta y Participación Ciudadana Cocoparsi consideró que son preocupantes los acontecimientos de inseguridad que se han registrado recientemente en Tapachula y en los municipios aledaños, y por ello hizo un llamado a las 3 instancias de gobierno para que se pongan en marcha urgentemente estrategias conjuntas que den resultados positivos. Jorge Gutiérrez Franco, presidente del organismo, sostuvo en entrevista que de pronto la calma se ha visto trastocada por hechos violentos que vulneran la paz y la tranquilidad. A razón de ejemplo, señaló que los robos a transeúntes en el centro de la ciudad se han hecho un tanto comunes, pero también que la sociedad se ha enterado a través de los medios de comunicación
como sucesos sobre crímenes y otros delitos que ponen en entredicho la acción de los distintos cuerpos policíacos que en términos generales no han podido responder a la demanda de seguridad de parte de la población. Flotaba un cadáver en un canal de agua. Varias personas que cruzaban en un canal de riego notaron que en la orilla yacían los restos de un hombre. Allá en Suchiate, una persona de entre 30 y 35 años de edad fue localizado en avanzado estado de putrefacción y dentro de un canal de riego ubicado a la altura del ejido Miguel Alemán de este municipio. Sobre los hechos se dio a conocer que en la mañana de este sábado un grupo de trabajadores cruzaban por el canal de riego y así que en ese momento se percataron que el cuerpo flotaba de una persona que estaba atorado entre la maleza a orilla del afluente, que dieron visto a las diferentes corporaciones para que acudieran. El caso es que elementos de la policía mandó inicio este municipio, así como la especializada. Las autoridades no tienen datos de la persona fallecida, por lo que ya comenzaron con las investigaciones. Estatal preventiva arribaron al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo en avanzado estado, ya echándose a perder, como dicen, y estaba desnudo y a medida aproximadamente unos 70 metros. Finalmente, personas del servicio policíaco se encargaron de realizar la diligencia correspondiente para finalmente trasladar los restos al servicio médico forense. Y por otro lado, caen en manos de las autoridades allá en Palenque, responsable de la muerte de un taxista. Fue detenido cuando intentaba asesinar a machetazos a una pareja en el barrio La Esperanza de la colonia Pacalná de esta ciudad. Efectivos de la Policía Especializada Estatal Preventiva y Municipal lograron el enclarecimiento del crimen del chofer del taxista de nombre Nicolás Alberto González Abreu, quien fuera asesinado a puñaladas el pasado 2 de julio del 2011 y la detención del probable autor material del asesinato del taxista ocurrió cuando los uniformados fueron alertados sobre la presencia de este sujeto armado con machete en la colonia Pacalná. Ya cayeron otros asesinos. La policía trabaja en Palenque, dicen. Continuamos con las noticias. Un Chevrolet tipo Chevy al servicio de Telmex fue abandonado por su conductor en la vía a la escuela de veterinaria. Un vehículo accidentado marca Chevrolet tipo Chevy al servicio de conocida empresa telefónica fue abandonada por su conductor la madrugada de ayer en la carretera veterinaria Terán en Tuxtla Gutiérrez. Derivado de las evidencias, la policía presume que el chofer era acompañado por otra persona, mismos que resultaron lesionados aunque se dieron a la fuga. El vehículo de color blanco con placas DSC 5368 era conducido rumbo a la escuela de veterinaria, solo que en una curva después de la tienda, conocida tienda que está por ahí, muy grande, el chofer perdió el control del volante, subió al camellón, chocó contra un poste de luz, cruzó al otro carril de circulación y viró hasta quedar hacia el sentido que conduce a Terán, justo frente al fraccionamiento Bonanza. En la puerta derecha reza lo siguiente: enlaces de cobre y fibra óptica. Ingeniero Armando Ángeles Betanzos, constructor de obras de redes telefónicas, Carso. Al lugar arribaron varias patrullas de la Policía de Tránsito, cuyo comandante ordenó el traslado del vehículo a un corralón. ¡Paró las patas! Así sucedió. El colectivo de la Ruta 85 fue hallado sobre la carretera que conduce a Suchiapa, en donde el conductor se fue por la puerta grande, dejó tirada la unidad. Una aparatosa volcadura fue protagonizada por una unidad de transporte público en la modalidad de colectivo de la Ruta 85, cuyo saldo fue de solo daños materiales, los cuales fueron
valorados en miles de pesos. Los hechos ocurrieron en la noche de ayer sobre la carretera Suchiapa, esto sobre el kilómetro 04500, de donde la unidad marca Nissan Urban con placas de circulación 381-888-B y de la ruta 85-15 fue la involucrada. También poco se sabe de la identidad del conductor, ya que al parecer se dio a la fuga tras lo sucedido. Se sabe que transitaba con rumbo a la capital chiapaneca, sin embargo, tuvo tan mala suerte que no alcanzó a llegar a su destino, ya que al llegar a una curva que se encontraba a 500 metros de la entrada a Copolla, por la velocidad que llevaba, perdió el control y eso ocasionó que parara las patas esta ruta. Y bueno, pues vamos a ver todos los colectivos también de diferentes rutas. La están regando bastante, de veras. Bueno, pues los dueños, los empresarios están contratando chamaquitos que no sirven para nada, son irresponsables, por lo tanto ponen en riesgo a la ciudadanía que viaja en esas unidades. Y estas son las consecuencias. Como no saben, ni tienen la obligación, ni el conocimiento de ser un buen conductor, pues te dejan tirada la unidad y ahora el dueño es el que va a pagar los platos rotos, como dicen, porque se va uno con el dueño por cualquier cosa. Continuamos informando. La policía detuvo ayer a un sujeto tras asaltar a una mujer frente al mercado Díaz Ordaz, aquí en la capital. Un sujeto fue detenido por la policía después de asaltar a una transeúnte en la colonia centro de esta capital. La dama pidió el auxilio de los policías inmediatamente después de que fuera interceptada por el presunto delincuente. Fue sobre la Primera Poniente y Tercera Norte donde la policía interceptó al asaltante luego de que atracara a la mujer frente al mercado Díaz Ordaz, justo en la calle central y entre Segunda y Tercera Sur. El sujeto se identificó como Daniel Pérez Pérez, quien fue reconocido por la víctima como quien minutos antes le robó una cartera con la cantidad de 3,000 pesos. Los agentes pidieron a la ciudadanía a denunciarlo ante el Ministerio Público en caso de que haya sido víctima de este sujeto. Seguimos. A la altura de la Novena Poniente de esta ciudad capital, en donde el vehículo marca Nissan tipo Sentra de color vino con matrícula chiapaneca DPL 4130 circulaba a más de 100 kilómetros por hora. Imagínese usted, lo cierto es que al llegar al punto de la intersección, el conductor perdió el control y eso ocasionó que se saliera de la cinta asfáltica al grado de derribar un poste de luz. Y así de esta forma continuamos y seguimos. Vamos a pasarlo con mi compadre Genova. Pues sí, seguimos con el próximo programa, que es el programa Al Son de México. Así es que no le cambie. Nos despedimos, Pepe Marín. Su amigo Pepe Marín los saluda allá en Los Altos. Muchos saludos y abrazos para todos sus quinceañeros. Nos vemos hasta la próxima semana, si Dios mediante. Dios me lo bendiga a todos. Continuamos con el Son de México. Claro que sí, Al Son de México enseguida. Nos despedimos y que saludamos allá a Alberto allá en la colonia Jericó, que cumple 15 años, así que felicidades. Juan Carlos Vilchis Genovés los invita a que se quede, no le cambie, porque tenemos Al Son de México. La Nueva FM presentó. Todos los fines de semana la información más importante se escucha primero en Sucesos, donde surgen las noticias, con Marvin González y Juan Carlos Vilchis Genovés. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los